esto para que esto tenga claro, sobre todo, cuáles son los criterios de intervención policial cuando tenemos que pedir que actúe la justicia, si en un caso de una muerte dudosa o lesiones graves. Entonces, para ello tenemos a la doctora Eugenia Villarreal, perdón, yo soy médico, soy el jefe de emergencia del Hospital Austral. La doctora Eugenia Villarreal es médica de emergencias desde hace 15 años y aparte ahora es médica legista, o sea que tiene muy claro, y es la que nos entrena a nosotros en todo lo que es los temas legales en emergencia, que son muchos, ¿no? Y muy variados: historia clínica, criterio de intervención, situaciones de abuso, bueno, nada. Entonces, la idea es hoy sacarle el jugo a Eugenia, que tiene mucha experiencia aparte, entonces nos va a dar todos los criterios y después hagamos todas las preguntas que nos surjan en la práctica diaria, ¿no? Que cuando uno está solo con el paciente dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Hasta dónde? Entonces, nos va a dar una introducción Eugenia. Gracias, Eugenia, por disponer de este tiempo, te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Las preguntas al final, ¿sí? Dale, dale. Bueno, primero gracias a todos por la invitación. La verdad que a mí me encanta hablar de estos temas porque pienso que estamos muy mal entrenados los médicos para esto, ¿no? Sabemos por ahí mucho de medicina, de fisiología, pero cuando llega una situación conflictiva, muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? ¿Me escuchan todos bien? Sí. Bueno, ahora les voy a compartir la pantalla de un resumencito que hice. Más importante, sin querer aburrirlos, ¿no? Porque acá también se habla mucho de leyes y de cuestiones del Código Penal, que tampoco es la idea, pero sí que se lleven, yo después se los puedo dejar a esto, se lleven como una guía escrita de las cosas que tenemos que tener presentes. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, entonces, obligación de denuncia, ¿qué situaciones o qué hechos? Nosotros, al estar trabajando en una guardia, estamos muy expuestos, somos testigos de situaciones, pero de todo tipo, ¿no? Pero también, bueno, en el piso, en diferentes, como decían ahí, ¿no? Muchos médicos cumplen funciones de la internación, en diferentes servicios donde también se pueden ver, ¿no? Lo que pasa es que el médico de guardia es el más expuesto. Pero incluso también está bueno para los administrativos que nos ayudan, que nos asisten, está bueno entender un poco también de estos temas que son los que por ahí de repente hacen el llamado policial o que nos dan una mano cuando nosotros estamos atendiendo al paciente. Así que me parece que es un tema como de interés general, ¿no? Bueno, a ver, vamos a avanzar un poquito con la diapo. A ver, se quedó ahí trabada, perdón, ¿eh? Ahí está. Bueno, ¿qué es una denuncia? La denuncia es un acto mediante el cual cualquier persona, médico o no, o sea, sin ejercer la acción penal, sin ejercer el proceso judicial, comunica, es comunicar, denunciar es comunicar a la autoridad competente, que pueden ser diferentes organismos, ya lo vamos a ver, pero comunica a la autoridad que está encargada del procedimiento, comunica un hecho, una noticia, bueno, de interés general para la sociedad, ¿no? Donde configura un delito de acción pública. Ahí hay un límite un poco impreciso a veces de cuando hablamos de delito de acción privada y de acción pública, que ya vamos a ir viendo en detalle con determinada situación. En general, la idea global es que nosotros lo que vamos a hacer es meternos en una situación que puede estar afectando a terceros o a la persona, ¿no? En el caso nuestro, como médicos, tenemos la obligación de denunciar. Si no denunciamos, podemos ser penalizados. Eso también hay que tenerlo presente. No es que vamos a ir denunciando todo, pero sí saber que si no denunciamos, estamos cometiendo un delito de encubrimiento, y eso también está tipificado en el código. Por eso lo pongo acá en rojo, que es la denuncia es obligatoria. Y después están las denuncias facultativas, que tienen que ver con hechos para toda la sociedad. O sea, si una persona cualquiera es testigo de un hecho de violencia, bueno, tiene la posibilidad de denunciarlo también, pero no es obligatorio, no tiene esa cuestión obligatoria del médico en ejercicio de su función. Esta es la diferencia. Bueno, ¿y cuáles son los hechos denunciables? Fíjense, acá hay una lista, y dentro de esa lista, dentro de cada ítem, hay subítem también, ¿no? Para analizar. Pero bueno, vamos a recorrer un poquito la lista. Pues sí, hay cosas que son muy obvias, ¿no? Cualquiera se da cuenta que hay que denunciar. Por ejemplo, el suicidio o el intento de suicidio. Eso lo vemos mucho en la guardia. Nosotros, tanto en el hospital privado como en el hospital público, lamentablemente son situaciones que se ven. Y hay que denunciarlo, hay que notificarlo. Después, bueno, por supuesto, un hecho de homicidio.
El tercer ítem que dice aborto provocado con riesgo de vida, bueno, el tema aborto es un gran capítulo dentro de la actualidad y de la medicina legal, que si tienen ganas lo podemos abordar con mucho detalle en las próximas charlas, ¿no? Pero bueno, el aborto a veces hay que denunciar en determinadas situaciones, ya le voy a explicar cuándo. Después, bueno, violación, abuso de menores o incapaces, ¿no? Cuando hablamos de menores de 18 años, ya sea violación con acceso carnal o abuso, ¿eh? También es otro motivo de charla que la podemos pensar para más adelante. Y cuando decimos incapaces, hablamos de adultos mayores de 18 años, pero privados de sus facultades mentales, donde no tienen la capacidad de ellos de ir a hacer una denuncia o aún de defenderse. Entonces ahí nosotros tenemos que actuar. Porque muchas veces el abuso está cometido por el propio entorno familiar, entonces no podemos dejar todo en manos de los protectores legales, ¿no? Bueno, lesiones por arma blanca o por arma de fuego, eso desde ya, porque está hablando de una situación delictiva y de una agresión, igual que lesiones en riña, que está acá marcado, peleas aunque no haya habido una lesión grave, bien tenemos que denunciarla. Después otro gran capítulo que es lesiones graves o gravísimas, que ahora vamos a ver bien la definición, una persona que viene sobre todo cuando es un cuadro secundario a una agresión o a un accidente. La muerte violenta o la muerte de dudosa criminalidad, también, esto muchas veces sucede cuando una persona fallece en la vía pública, o viene de la ambulancia, lo traen y está muerto, y nadie sabe cómo se murió, en qué momento se murió y en qué circunstancias. Incluso, no sé, hay múltiples ejemplos. Una persona, no sé, una obra en construcción, esto pasa mucho, un obrero que se cae y muere. Sí, lo más probable es que haya sido una muerte accidental y que no haya que abrir ninguna investigación, pero inicialmente nosotros tenemos la obligación de denunciarlo, porque es una muerte accidental, es un accidente y nosotros no podemos asegurar que esa persona se cayó solo por accidente. Entonces, nuestra función es simplemente notificarlo. La intoxicación por drogas y por monóxido. Bueno, por monóxido es importante porque no sabemos muchas veces en invierno cuántos casos de estos hay, qué está pasando en el domicilio. Nosotros tenemos paciente en la guardia y lo estamos tratando, lo estamos controlando, no sabemos si quedó una fuga, si había otras personas, bueno, cuál es el riesgo ahí. Entonces, dar aviso a la autoridad policial es lo indicado. Después, si no pasó nada, mejor. Con la intoxicación por drogas, bueno, acá más que nada, cuando se trata de una intoxicación con una repercusión clínica importante, ¿no? Sabemos que trabajamos en guardia hace mucho que a veces llegan pacientes, bueno, con una intoxicación menor, bueno, no es que vamos a ir a denunciar todo, también está la esfera privada de cada uno, y eso también es otro motivo de debate para los legistas, pero bueno, cuando la intoxicación tiene una repercusión clínica importante, la ley entiende que si nosotros lo notificamos, lo estamos ayudando al paciente, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ese lado. Se te oye bastante eco, ¿no, Marce? Yo traté de seguir todo lo que Voy a silenciar a los participantes, en todo caso, a ver si por ahí mejora. ¿Puede ser? Ahí estamos mejor. ¿Me escuchan bien, no? Cualquier cosa me paran y me dicen. Bueno, y después acá les puse lo de más abajo, leyes especiales, que eso bien es algo nuevo, la violencia de género y la violencia doméstica, la violencia familiar. Esas son dos situaciones que ahora las vamos a hablar un poquito más. Bueno, los médicos seríamos como funcionarios públicos, ¿no? Si se quiere, somos sobre todo los médicos de los hospitales públicos, están cumpliendo una función digamos, para la sociedad como funcionarios públicos, y tenemos la obligación de denunciar, la obligación expresa porque está escrita en las leyes, en los códigos, que nosotros tenemos que denunciarlo. Entonces, ahí lo que les decía de la obligatoriedad. Los médicos de los hospitales privados también, esto no solamente se circunscribe al ámbito público. Nosotros, como lo dice también la ley de ejercicio de la medicina, también tenemos la obligación. Como también está toda la cuestión de secreto médico. Obviamente eso también es otro motivo de otra charla, pero bueno, acá vamos a dedicarnos a las cuestiones que ya no aplica el secreto médico, ¿no? En el Código Procesal Penal está escrito que los médicos, farmacéuticos, auxiliares de la salud, cualquier rama del arte de curar, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física, que conozcan por prestar auxilios en ejercicio de su profesión, en la obligatoriedad de denunciar, salvo hechos que estén bajo el amparo del secreto profesional. Entonces, bueno, acá les hice otro cuadrito hablando un poco de lo mismo, ¿no? Los delitos de instancia pública, los que tomen conocimiento, por prestar auxilios en su profesión, las lesiones graves, gravísimas, homicidios,
Después las cuestiones de las leyes específicas, que son la violencia doméstica y de género, lamentablemente, todo el tiempo, esto es una cuestión de prácticamente diaria, sobre todo en hospitales públicos donde el paciente consulta más. Después, bueno, sabemos que hay otras cuestiones no judiciales o no policiales donde también tenemos la obligación de notificar. Ejemplo, las enfermedades infectocontagiosas, bueno, el COVID, todos sabemos que tenemos que hacer una ficha, y eso no es un capricho de nadie, sino que es una notificación obligatoria y que solo la puede hacer el médico. Igual que notificar nacimientos, defunciones y demás. Pero eso no es del ámbito judicial. Sí, también se los menciono porque, bueno, es una obligación nuestra, ¿no? Tiene que ver con la comunicación de lo que vemos en nuestro trabajo. Bueno, siempre decimos qué son las lesiones leves, graves y gravísimas, por ahí muchos lo saben, esto era algo que se explicaba en la materia de medicina legal, pero bueno, repasémoslo, porque muchas veces vienen pacientes golpeados y muy golpeados, y nosotros creemos que es una lesión grave, y no lo es una lesión leve a la ley. Bueno, yo acá les defino lo que es lesión grave y lesión gravísima. Lesión grave tiene que ver con situaciones que generan una debilitación permanente de la salud, un sentido, un órgano, de un miembro, o una dificultad para pronunciar la palabra, o se hubiera puesto en peligro la vida de la persona, o lo hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes, o lo hubiera causado una deformación permanente del rostro. O sea, empezamos a desglosar esta definición, que es la definición que está en el Código Penal. Vemos que hay un montón de situaciones. Una persona que le dan una trompada en la nariz, vamos a dar ejemplos prácticos, y le deforma transitoriamente, eso no es una lesión grave. Sí es una situación frecuente de ver, sobre todo en violencia de género, pero bueno, eso no constituye una lesión grave. Ahora, una persona que sufrió una caída o un traumatismo causado por un tercero y pierde un riñón, o el vaso, por ejemplo, eso es una lesión grave, ¿sí? La pérdida de un órgano, o la dificultad permanente de la palabra, o que hubiera puesto en peligro la vida, pero que no lo hubiera matado, ¿no? Y todo lo que lo inutilice al paciente o que lo tenga postrado por más de un mes. Todo lo que no entra en esto es lesión leve. Para la ley, después podemos discutir lo médico, ¿no? Las lesiones gravísimas son aquellas que las consecuencias produjeran una enfermedad mental o corporal, probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo. Acá en el principio dice la inutilidad más de un mes, en 2 meses se resuelve, eso es grave. Ahora, la inutilidad permanente para el trabajo, eso es gravísimo ya. La pérdida de un sentido, por ejemplo, que pierda la visión, la pérdida de un órgano, lo que decíamos. Bueno, si se pierde un riñón, tiene el otro, entonces se considera para la ley debilitación de la función, no pérdida de un órgano. Pero bueno, la pérdida de un miembro, una amputación traumática, la pérdida de la palabra o la capacidad de engendrar o concebir. Por ejemplo, un abuso sexual donde hay una lesión uterina, hay que hacer una histerectomía de urgencia a una mujer, bueno, eso es una lesión gravísima. Entonces son situaciones obviamente en el contexto de violencia, ¿no? Después todo lo que sean contusiones en cara, por más de que a veces uno los ve y ve a los pacientes con la cara muy golpeada y llama la atención, bueno, pero no es una lesión grave, es una lesión leve. En principio sería de instancia privada y sería no pasible de denuncia. Delitos de instancia privada son las lesiones leves, como les dije recién, y el abuso sexual, que no me quiero meter mucho en eso, porque si no la clase no va a terminar, pero bueno, también la persona, hasta hace poco, la persona, o sea, se decía que que ella podía decidir, ella o él podían decidir si lo iban a denunciar o no. Nosotros no nos podíamos meter si era una lesión leve. Bueno, hoy no es tan así, sobre todo en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es tan así, porque están estas leyes, las cuales les voy a hablar ahora, que son las leyes de violencia de género y de violencia familiar. Y acuérdense que pase lo que pase, así sean lesiones leves, un paciente menor de 18 años o un incapaz, ahí sí tenemos la obligación de denunciar, así sea una contusión, no sé, de la mejilla. Esto va también mucho para los pediatras, ¿no? Cuando uno está sospechando que hay una situación de maltrato, más de que sea una lesión leve, avisar. Bueno, ¿qué son esas leyes específicas que yo les decía? Se las voy a decir rápidamente, ahí están los números: la Ley de Violencia Doméstica, 24.417, y la 26.485, que es la de violencia de género. Cada vez se habla más, porque también hay un cambio de paradigma social y de pensamiento, donde desde el Estado y desde el Poder Judicial
Se trata de que la sociedad tome conciencia de que estas situaciones son de todos los días y que nosotros como médicos podemos ser efectores también de mejorar la situación. ¿Cómo? Denunciando, principalmente para proteger al paciente, a la víctima, ¿no? Para prevenir lesiones mayores, para prevenir que el día de mañana, no sé, en el caso de la violencia de género, que no maten, prevenir femicidios y demás. Pero también con fines estadísticos y con fines de conocimiento. El Estado tiene necesidad de conocer. Y esto es algo que pasa en Argentina, pero que también pasa en el mundo. Sabemos que hay mucho movimiento con este tema. Entonces, si de repente tenemos un paciente, que a mí me pasó el otro día, una paciente vino con un dolor external, bueno, había sido una lesión leve, ¿no? Era una contusión por un golpe de su pareja. La verdad que esa situación, uno antes decía, no, acá no me voy a meter porque esto es de distancia privada. Pero en realidad uno tiene que tratar de escuchar primero al paciente y de promover la denuncia. Promover, si la persona la hizo, en este caso la paciente le había hecho la denuncia. Había hecho la denuncia policial, se había dictado una medida perimetral, y yo ahí no tuve que hacer nada. No tenía la obligación de hacer un precario, porque ya lo había hecho ella. Pero si ella no lo hubiera hecho, a lo mejor yo ya no está mal, y nadie me va a... O sea, no está mal que yo, por más de que sea un delito de instancia privada, lo notifique. Lo notifique por todas estas cuestiones, por cuestiones estadísticas, por cuestiones del Estado, cuestión de proteger a la víctima. Lo ideal es que la víctima lo haga, pero no siempre tienen la claridad mental como para ir y hacerlo, ¿no? Lo mismo con la violencia doméstica. ¿Cuántas veces uno ve a ancianos que vienen golpeados, o personas con retrasos mentales, donde son golpeados por sus familiares? Eso también hay que denunciarlo. Y sobre todo se le pone especial énfasis en la ciudad de Buenos Aires. Acá digo, ¿no? Avancemos. ¿Cómo llevamos a cabo una denuncia? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, voy a empezar por la parte de abajo, donde dice Consejos de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes. Funciona en CABA, en la ciudad de Buenos Aires, una guardia permanente de abogados que son del gobierno de la ciudad, donde uno puede llamar por teléfono y puede preguntar o puede pedir asesoramiento. ¿Tengo que hacer? ¿Tengo que denunciar esto? Acá no hubo un delito, o sea, no hubo una lesión grave, pero a mí me parece que acá hay una situación de violencia, lo estoy sospechando, ¿cómo tengo que hacer? Nosotros somos médicos, no sabemos de leyes, pero podemos, por suerte está muy bien pensado en Capital Federal. Así que bueno, sepan que existen estos organismos, y después, en general, uno lleva la denuncia por medio de un llamado telefónico, lo primero que hace, un llamado telefónico a la policía, a la comisaría que corresponda. Esto generalmente los administrativos la tienen clara, siempre tienen los números a mano, y a veces, mal hecho, hacen ellos el llamado, ¿no? A ver, si es un delito menor, un accidente de tránsito con una lesión, un latigazo cervical o un traumatismo de cráneo leve, bueno, a lo mejor podemos dejar en manos de un administrativo esa notificación, porque nosotros estamos ocupados en la guardia, con cosas capaz peores desde lo asistencial, ¿no? Cuando es una lesión severa, un homicidio, un intento de suicidio, donde hay un paciente muy golpeado, donde hubo una pelea, bueno, ahí tenemos que nosotros tomarnos un minuto y ser nosotros quienes llamamos, quienes registramos quién nos está recibiendo el llamado, lo vamos a dejar escrito en la historia clínica, si podemos dejarlo también escrito en el libro de guardia, todo lo que pueda quedar expresado, porque después se pierde, muchas veces se pierde. Entonces, si tenemos una historia clínica, lo escribimos, y además el libro de guardia. No todos tenemos la historia clínica informatizada, entonces a veces los papeles después desaparecen, y eso acuérdense que es obligatorio. Después las situaciones menores, bueno, yo también trabajo en la guardia, soy médica de guardia, y la realidad es que a veces nos sobrepasa lo asistencial y no podemos estar sentándonos a hablar por teléfono por cada cuestión, ¿no? Y la policía es quien se encarga de hablar a la fiscalía o al juzgado. Si el hecho, generalmente cuando es un homicidio, una muerte, demás, nosotros nos podemos comunicar con la fiscalía de turno, con el juzgado de turno también directamente. No está mal hacer un primer llamado a la policía, porque una vez dice, bueno, ¿pero a quién llamo? No sé a quién puedo llamar. ¿Qué hago? ¿Se llama a la policía? Siempre ante la duda llaman a la comisaría que corresponde. Y después hay una unidad en la ciudad de Buenos Aires, también hay una unidad de profesionales de salud mental. Esto tiene que ver más que nada con los intentos de suicidio, cuando el paciente ya llega a óbito porque se suicidó, bueno, está. Pero ¿cuántas veces hay intentos de suicidio donde uno no sabe si le puede dar el alta, si tiene riesgo, si no, hay que hacer una internación psiquiátrica? Bueno, ustedes trabajan en la ciudad de Buenos Aires y sepan que también hay una unidad de profesionales de salud mental, que yo después les voy a conseguir los teléfonos y se los voy a pasar a Marcelo para que ustedes lo tengan a mano, ¿sí?
Bueno, esto es lo mismo. El Código Procesal Penal también dice, toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial. A veces cuando hay un hecho conflictivo, nosotros después nos vamos de la guardia, pasamos la guardia de nuestros compañeros y nos vamos a descansar, y puede ser que nos llamen después de 2 o 3 días, que nosotros vayamos a declarar para ver qué pasó. Bueno, eso es obligación, pero siempre que haya una notificación judicial por escrito, ¿no? No es que nos va a llamar cualquiera y nosotros nos ir. Pero si hay un llamamiento judicial, es obligatorio ir y declarar la verdad, y aquí no aplica lo que es el secreto médico. Bueno, y acá con el tema del aborto ya sabemos que hubo un cambio muy importante con las leyes, donde no se la puede, no puede instruirse sumario criminal, dice la ley, en contra de la mujer que haya causado su propio aborto o consentido que otro lo causare. Pero sí corresponde, y sobre todo si hay lesiones graves o riesgo de vida, notificar respecto a que se abra una investigación respecto de los autores, instigadores o cómplices, porque la realidad es que a veces si llega una paciente, nos quedan minutitos, ya se termina, si hay una paciente que viene con una hemorragia masiva porque se produjo un aborto, si bien ahora el aborto se despenalizó, pero tampoco puede venir cualquier persona, un tercero, a instigar, por ejemplo, el padre de la criatura o el supuesto padre de la criatura, a practicarle un aborto y que la mujer tenga peligro de vida, y esto sí hay que penalizarlo y esto sí hay que notificar. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, para que quede así la última diapositiva clara con respecto al aborto, cuando la situación, la paciente nos comenta que se hizo un aborto, que no hubo riesgo de vida y que la situación ya pasó, eso se reserva, eso no se denuncia. Pero cuando hay lesiones graves, cuando está en riesgo la integridad de la persona, y sobre todo cuando hay que investigar los hechos de cómo sucedieron, ahí sí se denuncia el aborto. Bueno, esto simplemente es para decirle que si no denunciamos podemos incurrir en el delito de encubrimiento que está en el Código Penal. Entonces ya no les voy a insistir con lo mismo porque ya les quedó claro, me parece. Para ir terminando, chicos, bueno, acá estamos presentes, nuestra función como médicos nos pone en un lugar de permanente contacto, casos de conflictos potencialmente denunciables, y que hay que tener a mano. Yo les recomiendo una lista de situaciones de hechos pasibles de denuncia, como les puse al principio, que el Código Penal y Procesal Penal nos obliga a denunciar policialmente o judicialmente determinadas situaciones, dejando un registro expreso, escrito, de que efectuamos la denuncia, nombre, horario, comisaría o número de juzgado. Y ya existen otra cosa, leyes especiales que también son hechos delictivos denunciables, aunque no haya lesiones graves. Tengámoslas presentes y consultemos a legales o a servicio social ante dudas, que son la violencia de género y la violencia doméstica. Bueno, ahí llegamos. Vamos. Quedan unos minutitos para preguntar, y si quieren nos conectamos de vuelta. Excelente, Eugenia, muchas gracias. Espero no haber ido muy rápido. No, creo que se entendió claro. ¿Preguntas o dudas que les surjan en este momento? Sí, vale. Buenos días. Yo soy Ledesma, cirujano Antora, y estoy a cargo de la guardia con el doctor Trespini. Uno de los problemas que solíamos tener cuando éramos médicos internos, que llega la ambulancia con el paciente muerto y te dice, el paciente está vivo, y vos vas y el paciente está frío. ¿Qué hacemos? Bajamos al cadáver, lo ponemos, mi concepto es bajarlo bajo techo médico y uno va a manejar las cosas, pero ¿cuál es la obligación? Porque a veces ha pasado que se hace la denuncia y judicializamos algo que lo podemos arreglar con los familiares, siempre y cuando no venga con un tiro en el pecho, ¿no? Exacto. Hablamos de un viejo de 30 años que estaba con cáncer terminal, pero bueno, te lo trae la ambulancia, te lo deja en la puerta, y el médico te asegura que venía vivo, y vos llegás y está con lividez. Bueno, mira, esta situación que vos decís se da muchísimo, muchísimo, es la más frecuente, me parece. Y ahí hay dos situaciones que creo que hay que fijarse. Si es un paciente del hospital, conocido, con historia clínica, que sobre todo tiene una enfermedad oncológica en estadio terminal, los médicos de la ambulancia tienen siempre miedo, también por desconocimiento, como nos pasa a todos, siempre tienen miedo que si el paciente se les muere a ellos, alguien los culpe o tengan un problema legal. En realidad, si el contexto del paciente tiene que ver con un paciente ya con una enfermedad terminal, no hay problema, el paciente siempre se recibe, óbito, no se puede volver, bueno, que se vuelva si está muerto, siempre baja y se recibe. Y la pregunta es, ¿lo bajamos o lo dejamos en la ambulancia? No, lo bajamos al paciente. Si nosotros investigamos en la historia clínica y tenemos en claro que fue por muerte propia de su enfermedad, no hay problema, no hay que judicializar eso. Ahora, si es un paciente, no tenía ningún registro de historia clínica,
en el hospital, o suponemos que ahí hay una muerte de dudosa criminalidad, ahí entra en una carátula donde tenemos que hacer la denuncia. Lo que podemos hacer es constatar el óbito nada más, no firmamos el certificado de defunción, se da parte a la policía y viene un legista a firmar el certificado. Eso puede ser otra clase, lo de manejo de cadáveres. Si quieren lo podemos pensar para el año que viene porque está bueno ese tema. No sé si les aclaré más o menos. Los que hacen guardia, pregunten, aprovechen, sin duda, situaciones que le hayan pasado, ahí está uno de los doctores que siempre hace guardia. Porque es el momento para sacar la duda. Sí, en caso de, yo soy pediatra. ¿Te escuchás, Euge? Sí, escucho. En caso de pediatría, yo trabajo en hospital público también. Y creo que está un poco más ayornado a la situación esta. Me pasa que hay veces que los padres vienen por maltrato o abuso sexual de los niños, y me pasa que la madre no quiere denunciar al padre, por ejemplo, al padre, padrastro, lo que sea, por la relación que tiene y eso. Y a veces como que nosotros lo internamos, entra al consejo, bueno, ya entra al servicio social, pero en caso de que la madre no quiera denunciarlo, es cuando estamos ahí medio en duda qué hay que hacer, si nosotros denunciamos el caso y eso. Sí. ¿Cómo sería? Bueno, ahí lo que se impone es la protección del menor. Vos lo tenés que denunciar, aunque los padres no quieran. De ninguna manera podés, si bien es difícil la situación que planteás, obviamente, ¿no? Porque ponerse los padres en contra, cuando encima el hijito está mal, lo tenés que denunciar. Y así si fuera una lesión leve también. Si vos estás pensando que hay maltrato o hay indicios que te parece que hubiera maltrato, y sobre todo si te lo está diciendo la madre, mayor razón, ¿no? Pero si vos lo sospechás, aunque no te lo digan los padres, que uno va generando también un instinto médico, donde vos te das cuenta, y los pediatras también tienen esa cuestión de que se dan cuenta cuando un chiquito puede ser maltratado. Tenés que denunciar, haces el llamado a la fiscalía o a la policía y lo denunciás, ¿sí? Porque para que se abra una investigación, eso no significa que se vayan a llevar los padres presos, pero sí va a permitir que se abra una investigación, y a lo mejor, no sé, le ahorrás de futuros convenientes al chiquito, o bueno, un trabajador social se pone a trabajar con esa familia y hasta se puede recuperar un montón. Si vos no haces nada, probablemente si la situación de maltrato existía, va a seguir evolucionando para peor. Muchas gracias. Bueno, pregunta, ¿qué tal? ¿Me escucha? Fue alumno de cirugía. La pregunta era similar, yo estaba pensando más en adultos, porque trabajamos con adultos. En otro caso, violencia de género doméstico, que es medio un borderline, si tenemos que denunciarlo o no, realmente uno le explica al paciente que tiene la potestad de poder denunciarlo, capaz que no tiene los conocimientos, y si te dice justamente del otro lado que no quiere denunciar por nada, ¿sí? Hay en esto que es medio border. Si yo no denuncio, ¿no pasa nada? ¿O ya tengo que denunciar por una cuestión de que puedo estar encubriendo algo? Claro, no, bueno, por eso, como yo te decía, como es algo nuevo, si no denuncias probablemente no pase nada, no estás encubriendo, y sobre todo si hay una lesión leve o por ahí hay un hostigamiento más psicológico. Ahora, si la persona viene golpeada y después vuelve a venir y es la segunda consulta, o vos mirás en la historia clínica y ya vino por situaciones similares donde hay un patrón repetitivo, la persona está cegada y no quiere denunciar por miedo, por diferentes cuestiones, sería dentro de su esfera privada. Lo que me parece muy bueno y ojalá se siga desarrollando por ese lado es la intervención, aunque sea servicio social del hospital. Si uno detecta que hay situaciones repetitivas, que ellos tienen, y salud mental también, pero ellos tienen más herramientas para convencer a la persona para que haga la denuncia. Nosotros por ahí después tenemos que ir a ver a otro paciente, no podemos estar 2 horas hablando con un paciente. Pero si es repetitivo, yo creo que ahí podés darle intervención a legales o a servicio social a ver qué podemos hacer por ese paciente. Si es un hecho uno solo y no le pasó nada y no quiere y se va, bueno, no pasa nada. Ahora, si la paciente, siempre hay que tratar de decirle que hay leyes que la van a amparar, que lo que se recomienda es denunciarlo. Yo creo que por el camino que vamos, nosotros nos quedamos medio como en la mira los médicos con esto, pero yo creo que dentro de poco la tendencia va a ser que nosotros lo denunciemos igual y va a dejar de ser un delito de instancia privada para convertirse ya en una cuestión de salud pública. Pero hoy por hoy podés no denunciarlo. Sepan que está esto, tengamos conciencia. En un minuto se corta, Mar, ¿se quieren que arme otro Zoom o hacemos un encuentro otro día? Se va a cortar en un minuto. Bueno,
Juan, si se corta, podés poner reconectar y... Dale. Sí, sí, Bueno, perfecto, pero hagamos reconecta. así entonces. Dale. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay un abogado en la sala, ¿no? Ah, bien. Me gusta. ¿Cómo están ustedes, Mauricio? Bueno, pueden preguntar lo que quieran. Nosotros somos todos los contrarios, abogados médicos, pero no sé, aporten, digan, hablen, porque ustedes son los que nos asesoran a nosotros. ¿Hay abogados en la sala? Sí, los dos, sí. Lo que pasa es que yo los identifico. Preséntense, por favor, chicos. Hola, buen día. Sí, soy el teniente Navío Manoni de la Seguridad Jurídica, está atrás del hospital, bueno, varios que conocen ya, la jefa del departamento, la doctora Cristina Blanco, sí, el teniente Navío también.